hacer un paso adelante. Así le puse a este tema y lo vamos a confirmar también con la palabra. Y quiero llevarlos a la historia un poco de Moisés y quiero que vayamos a Éxodo 3, del 1 al 11, y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó la oveja a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causan la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo y de todos los feos. ¿Ya? Y el clamor fue de los hijos de Israel, y el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Voy a contextualizar un poquitito. Moisés era un hebreo, alguien que conocía del Señor, alguien que venía del linaje de los cristianos, por decirlo de una forma, de los que creían en Dios. Pero fue criado en la casa de Faraón. No sé si ustedes sabían la historia o los que más o menos han ido a la escuela dominical cuando chicos, saben que Moisés nació de una mujer hebrea, pero Faraón tenía un decreto en contra de todos los niños que estaban naciendo, porque Faraón no quería que el pueblo hebreo se multiplicara. Entonces la mejor forma que tenía era aniquilar y matar a todos los niños que nacían, sobre todo a los varones. Decía a las niñas, déjalas, pero a los varones había que matarlos o arrojarlos al río. Dice la palabra del Señor que esta mujer, o sea, que envían a unas parteras. Faraón envía a las parteras y le dice: cualquier varón que nazca, ustedes lo matan. Pero estas parteras tenían temor del Señor y no quisieron hacerlo. Entonces, cada vez que nacía un varón, ellas no lo mataban. Entonces Faraón le dice: ¿por qué ustedes no han hecho eso? Entonces las parteras le dijeron: es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando llegamos ya tuvieron a la guagua. Entonces así fue con esta mujer, la madre de Moisés, tuvo a Moisés y ella no quiso que lo mataran y lo escondió. Lo escondió por mucho tiempo hasta que ya no pudo esconderlo más. Imagínense para una mamá esconder un bebé que llora. O sea, yo no sé cómo podría hacerlo, porque un bebé que tiene sueño, mañosea, tiene hambre, ella lo tuvo escondido, porque si escuchaban el llanto de un bebé, entraban a la casa y se veían que era varón, lo mataban. Ella lo escondió por harto tiempo y hubo un momento que ya no pudo esconderlo más, así que fue ahí cuando lo puso en una canasta en el río y lo dejó a la suerte, en el fondo, como que fuera lo que tuviera que pasar. Y dice que ahí se estaba bañando en el río la hija de Faraón. Y ve este
canasto con el bebé y dice que fue movida a misericordia, compasión y dijo, este debe ser un bebé de una mujer hebrea. Y ella como que le tomó cariño al bebé, la mujer de Faraón. Entonces ella dijo, lo voy a adoptar. Pero como el bebé todavía era muy pequeño, ella le dice, necesito que me vayan a buscar una nodriza. O sea, alguien que le pueda dar pechito, leche. Y dijo, tiene que ser de la hebrea. Escoge a cualquier hebrea que pueda dar pechito, por favor, le dice a sus criadas, para que podamos alimentarlo. Entonces las criadas fueron y adivinen a quién escogieron. A la madre de Moisés, sin querer. Entonces cuando ella llega, le dice, ¿tú podrías alimentar a este bebé, por favor? Porque lo encontré por ahí en el río. Y claro, ella cuando ve, era su propio hijo. Miren las cosas de Dios. ¿Usted cree en las casualidades? Por supuesto que no. ¿Usted es una casualidad? No, usted no es casualidad. Bueno, así fue que le dio le dio pechito, incluso la hija de Faraón le pagó a la mamá de Moisés para que la alimentara. Dice que le pagó para que ella pudiera alimentar a su propio hijo, imagínense. Y bueno, así fue como Moisés se crió en la casa de Faraón, con toda la cultura de la casa de Faraón, las creencias de la casa de Faraón, la sabiduría y muchas cosas que habían ahí en la casa de Faraón. Entonces, cuando Moisés recibe el llamado de Dios aquí en la zarza ardiendo, tenía 40 años. Y ahí recibe el llamado de parte de Dios. Y le dice, necesito, Moisés, que te levantes y vayas a libertar a mi pueblo. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Cuánto le hemos dicho así al Señor? Cuando el Señor nos ha dado un llamado, nosotros le decimos, pero Señor, ¿yo voy a ir allá? ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros, yo, Señor, que tengo un pasado tan difícil? Yo, Señor, que tengo una infancia tremenda. Yo, Señor, que a lo mejor tengo tantos defectos, me equivoco tanto. Yo que a lo mejor soy tímido o soy tímida, vergonzoso, tengo pánico escénico. ¿Cómo tú me vas a llamar a predicar? Yo no creo que pueda. Yo, Señor, que a lo mejor no llevo mucho tiempo en el Evangelio, soy nuevita, no me sé mucho la Biblia. ¿Cómo yo voy a ser llamada por ti, Señor? A lo mejor, Señor, yo no puedo ahora tomar este llamado porque estoy con tantos problemas. Estoy con problemas económicos, estoy con problemas en mi casa. Yo, Señor, yo realmente estoy llamado. ¿Seré yo, Señor, llamado para esto? Si muchas veces nos hemos sentido fracasados con tantas cosas que de repente hemos tratado de hacer y no lo logramos. Hay gente que dice, Señor, yo he tratado de... El otro día conversaba con una persona y me dice, me puse a tocar instrumento, no me resultó. Me fui a hacer una casa de paz, no me resultó. Me fui a hacer esta otra cosa y no me resultó. Y claro, como que viene un fracaso ministerial. Uno siente como que cualquier cosa que va a hacer no va a resultar. Y claro, cuando uno recibe un llamado de Dios y Dios te llama y te dice, hijo, hija, necesito que te levantes y que vayas en pos, muchas veces lo primero que le preguntamos es, ¿quién soy yo? ¿Cuántos le han preguntado eso? ¿Nadie? Ya. Me levante la manito y yo lo pregunté. ¿Sabe cuándo yo lo pregunté? Cuando el Señor nos dijo a nosotros, tomen el pastorado. Yo soy la cuarta hija. Por lo tanto, era la cuarta alternativa, según yo. Porque, obvio, alternativa 1, alternativa 2, alternativa... Y yo era la cuarta, entonces yo siempre me salvé. Y cuando estábamos en pandemia, se nos vino la pandemia, un año antes de comenzar la pandemia, mi papá parte a la presencia del Señor. Mi mamá decide avanzar
aunque a muchas personas, sobre todo a los nuevitos, les cuento que hay personas de nuestra iglesia de ese entonces que no quisieron, menos mal que fueron los menos, que dijeron, si va a haber una pastora y si no está el pastor, no seguimos. Y gente no quiso seguir simplemente porque el pastor no estuvo. Gloria a Dios por los que han permanecido hasta el día de hoy, los fieles. Yo veo varios fieles aquí que dijeron, vamos con todo igual. Sufrieron, lloraron con nosotros, tuvimos lutos como iglesia, pero aún así nos levantamos otra vez. Y gloria a Dios por esa gente que ha permanecido hasta hoy. Que vieron nuestro dolor y aún así permanecieron. Gracias al Señor por esa gente. Y bueno, ahí fue cuando nosotros quedamos con la pastora y empezaron a suceder cosas. Mi hermana se fue a Estados Unidos, el otro se fue a Coquimbo y así comenzaron a suceder muchas cosas y quedamos nosotros ahí en primera línea con el pastor Jairo y no éramos ungidos pastores, pero estábamos bajo la cobertura de MSCI. Y en ese momento el apóstol Carlos dice, ya es tiempo que ustedes sean ungidos pastores. Y la primera pregunta que uno le dice, ¿quién soy yo? Soy la cuarta, me sentía como David, soy el último apacentando la oveja en el campo. Era la cuarta y aparte que yo decía, ¿cómo yo a esta edad voy a pastorear a gente que lleva muchos años, quizá que son mayores que yo? Y claro, le pusimos mucha excusa en un principio. El pastor Jairo igual muchas veces ha contado que esto fueron conversaciones largas en la noche. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos? ¿No lo tomamos? Y bueno, cuando le dijimos sí al Señor, vimos cómo Dios ordenó todo lo demás. Dios se encargó de abrir puertas donde no habían. ¿Sabe qué? Les voy a contar algo. Cuando le dijimos sí al Señor fue cuando nuestra economía se comenzó a crecer. Imagínense, antes de eso estábamos en escasez, no funcionaban los negocios, tratábamos de que las cosas resultaran y no funcionaban. Y cuando ya nos rendimos y dijimos, ya, sí. Sí, Señor, a ojos cerrados no sabemos cómo lo vamos a hacer, estamos llenos de dudas, de inquietudes, no sabemos cómo, pero si tú lo dijiste, lo hacemos. Esa misma semana, hermano, las puertas de bendición se abrieron. Porque no es con tus fuerzas, no eres tú, es lo que Dios puso en ti. Amén. Entonces, bueno, ahí yo entendí que muchas veces cuando recibimos un llamado del Señor, lo primero que hacemos es ponerle una excusa, decirle, Señor, pero yo no sé si sea el más capacitado para esto. Pero quiero decirte que Dios nos llama capacitados. De hecho, en la Biblia, Dios llamó a los menos capacitados. Moisés era tartamudo. Imagínese libertar un pueblo, una persona que le costaba hablar en público. ¿Era lógico? ¿Usted es una persona totalmente capacitada? Entonces dile al que está a tu lado, entonces tú eres el indicado. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere hacer con nosotros es que no se vean nuestra fortaleza, lo que yo puedo hacer como Belén, lo que yo puedo hacer. No, lo que Dios quiere es que Él se vea a través de ti. Y esto no se trata de ti, se trata de Él. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, ¿seré yo, Señor? Pero yo quiero decirte algo. Cuando Moisés le preguntó ahí al Señor, pero yo, Señor, imagínate todos los conflictos y pasado y todo lo que tengo. Porque aparte, cuando le llega cuando le llega el llamado a Moisés, él hacía poco había asesinado a un egipcio. Porque él había visto que el egipcio estaba maltratando a un esclavo que era hebreo. Y él se encendió en ira. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo mató. Y esa persona que podríamos decir, oh, un asesino, ese mismo fue llamado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había escogido desde antes de nacer. Cuando Moisés le pregunta en ese momento, yo, Señor, él no estaba recordando que Dios lo había librado de la muerte
al momento de nacer. Él no estaba recordando que había un decreto de muerte sobre su vida y Dios lo había salvado hasta ese entonces. Y yo quiero decirte algo, amada iglesia. Había un decreto muchas veces en contra de tu vida. Y había un decreto incluso antes de nacer. Algunos incluso, podría yo decir, que a mamás intentaron hasta abortarlos. Y no les resultó y están aquí. Pero ¿sabe por qué? Diga conmigo, porque Dios me escogió antes de nacer. Entonces, cuando tú te preguntas por qué yo, primero piensa de dónde Dios te ha salvado. Cuando tú naciste, se creó una guerra espiritual porque había un decreto de Satanás diciendo: maten a este varón, maten a esta mujer. Pero por otro lado, había un decreto de parte de Dios que dice: esa mujer, ese varón es un hombre de propósito y yo lo quiero vivo. Yo lo quiero vivo, yo lo quiero viva. Es por eso quiero decirte que muchas veces, y estoy segura que aquí algunos pasaron por situaciones difíciles, horribles en su vida y trataron de quitarse la vida, pero siguen aquí. Porque algo pasó que no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. No te lo lleves, no te la lleves, no te lo lleves. Todavía no ha cumplido el propósito por el cual nació. Todavía no ha cumplido el propósito por el cual fui llamado. Así que no te lo puedes llevar. Y ahí estaba una obra espiritual. Habían ángeles, arcángeles peleando por ti para que esa enfermedad no te llevara, para que ese espíritu no te quitara la vida, para que el suicidio no llegara a tu casa, para que la muerte no llegara a tu casa, para que ese problema terrible no te quitara la vida, porque había una lucha espiritual por reservar tu vida. ¿Sabe por qué? Porque todavía no has alcanzado lo que el Señor dijo para ti. ¿A cuánto el Señor lo libró de la muerte? Levánteme la manito. ¡Wow! Somos hartos. A mí, todas estas veces. Y hubo un momento cuando yo le dije: Señor, ¿por qué a mí? El Señor me dijo: porque yo quiero, porque a mí me place, porque soy yo quien te escogió y esto no se trata de ti, se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Y sabe qué me llama la atención? Me llama la atención que ni siquiera fue por Moisés 100%. Mire, dice acá, en versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Por qué escogió a Moisés? Por un pueblo. No escogió a Moisés porque Moisés fuera súper genial, porque él será súper sobrenatural, porque él sea el mejor que todos, sino porque él necesitaba rescatar a un pueblo. Y dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. O sea, Dios quería sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y necesitaba a alguien. Y ese alguien era Moisés. ¿Por qué? Él había sido entrenado todo ese tiempo, él incluso a lo mejor hasta en contra de su voluntad, él había sido entrenado en la sabiduría del pueblo, de los faraón, él había sido instruido en la sabiduría, él sabía cómo tratar a Faraón, se había criado en su casa, él sabía hablar los lenguajes que hablaban a lo mejor en el reinado de Faraón. Entonces, el más capacitado en ese momento era Moisés. Y Moisés conocía la voz de Dios, porque cuando Dios le llama, le dice: Moisés, Moisés, él no dice: uy, ¿qué es lo que es? No, él inmediatamente le dice: heme aquí. Una de las cosas más importantes que necesitamos en este tiempo, iglesia, es reconocer la voz de Dios. Porque no importa la circunstancia que podamos estar pasando, si es Dios quien te lo está diciendo, la victoria es segura. Si es Dios quien está dándote la instrucción, avanza, persevera, persiste, entonces todo lo demás
Dios lo va a ordenar, Dios lo va a hacer. Pero tú tienes que decirle, heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, yo quiero creer en lo que tú dijiste para mi vida. Dios te ha librado de la muerte muchas veces y tú crees que eso es casualidad. Es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Ahora, este propósito no tiene que ver con el ministerio. O sea, por ejemplo, si ustedes vienen a los caminos del Señor, mi propósito no es danzar. Mi propósito no es cantar. Eso es una función, eso es una misión, eso es parte de. Pero el propósito que cada uno de nosotros tenemos es ir y hacer discípulos. Ir, impactar generaciones. El propósito de Moisés era salvar un pueblo. Y quiero decirte, amados, que detrás de cada uno de ustedes hay una generación. Detrás de ti hay generaciones, hay hijos, hay esposos, hay hermanos, hay primos, hay tíos, hay generación, hay linaje, hay nietos que necesitan recibir el mensaje de salvación. Y no solamente un linaje natural, sino que también un linaje espiritual. Ustedes, amados, esta casa Visión de Cristo, nacieron en un linaje espiritual, en un vientre espiritual. Porque este ministerio se llevó a cabo cuando el pastor Raúl, la pastora Marta decidieron conservar el ministerio Visión de Cristo. Cuando dijeron, no nos vamos a rendir y vamos a creer en lo que Dios dijo que haría. Desde ese momento se empezó a gestar este ministerio precioso que se llama Iglesia Visión de Cristo, y ustedes son parte de eso. Entonces usted además no solamente tiene un linaje genético, sino que además tiene un linaje espiritual. De usted van a venir discípulos. ¿Lo están creyendo? Detrás de usted hay discípulos, hay discípulas, hay gente que está esperando su voz, hay gente que está esperando que usted se levante en pie y diga, mi casa va a ser una casa de luz, vamos a ser en casa de paz y vamos a llamar a los vecinos que conozcan al Señor. Hay personas que están anhelante la manifestación de los hijos de Dios, por lo tanto detrás de usted además hay discípulos. Y por eso Dios te quiere levantar, por eso Dios quiere hacer su predestinación. La predestinación de Moisés era algo mucho mayor. He visto la aflicción de mi pueblo. Yo también siento que el llegar aquí fue porque a lo mejor vecinos estaban orando porque llegáramos. Ni siquiera es porque nosotros seamos geniales, sino porque quizás cuántos de aquí alrededor han estado diciendo, Señor, necesitamos una iglesia donde congregarnos. Necesitamos un lugar donde ir a beber agua fresca. Necesitamos un lugar, Señor, necesitamos estar en casa. Y muchos vecinos a lo mejor han clamado por tener un lugar donde pertenecer. Y Dios nos trajo hasta aquí por el clamor de un pueblo, un clamor de una comuna. ¿Sabe que esta comuna no ha sido fácil el evangelio aquí? ¿Por qué razón? Porque aquí hay gente que nosotros hemos estudiado un poco la comuna, y hay gente que trabaja demasiado. Y está en un nivel socioeconómico un poco medio, alto en algunos casos. Entonces gente que está estudiando, que está trabajando y generalmente no tienen mucho tiempo. De hecho, hay varios vecinos que nosotros ya lo hemos alcanzado y no han venido porque trabajan demasiado. Entonces el evangelio ha costado levantar una iglesia a los alrededores con gente que sea así, perseverante, que esté al pie del cañón, que esté ahí listo y dispuesto para servir. Pero nosotros somos ese canal de bendición. Nosotros vamos a llegar a esa gente que necesita esa voz de esperanza. Usted es esa persona. Cuando nosotros le decimos, heme aquí, como le dijo Moisés, Dios comienza a obrar. Ahora Moisés le dice y respondió, me voy a saltar el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí
que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Yo te quiero preguntar a ti, ¿quién te está llamando? ¿Quién te formó? ¿Quién te escogió? ¿Quién te está llamando hoy? ¿Es tu líder de Casa de Paz? ¿Somos los pastores o fue Dios? Porque cuando es Dios el que está haciendo el llamado, la realidad cambia. Cuando Dios es el que está, cuando el yo soy, el gran yo soy, es el que te está diciendo, levántate, ponte en pie, avanza, toma lo que el Señor puso en ti, entonces en ti algo comienza a cambiar. Porque ya no es un compromiso que tienes con el líder, no es un compromiso que tienes con el pastor, no es un compromiso que tienes con las personas, es un compromiso que tú adquiriste con Dios, es un compromiso que tú le dijiste, Señor, si tú me estás llamando, yo quiero ir en pos porque no me está llamando hombre, sino que me está llamando el gran yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores. Él me escogió, Él me llamó. Él te llamó con tus imperfecciones, Él te llamó con tu pasado, Él te llamó con todo lo que nosotros somos, con nuestras heridas muchas veces. Él nos llamó con a lo mejor inseguridades. No sé si lo voy a hacer bien, no sé si me va a resultar, pero aún así Dios te llamó. Y Dios te llamó porque sabe lo que tú portas, sabe quién tú eres en Él. Y a veces nosotros mismos colocamos estos límites porque no nos sentimos capaces, porque nos sentimos incompetentes o que a lo mejor no nos va a resultar. Y esto muchas veces ha sido una traba para avanzar, una traba para buscar incluso más del Señor. Y también quiero decirles que, por ejemplo, Moisés acá decidió tomar el llamado. Decidió tomar y decir, ya está bien, yo lo voy a hacer. Yo voy a libertar al pueblo. Bueno, pasaron muchas cosas, pero cuando él logra sacar al pueblo ya de Egipto, salen corriendo y llegan y se encuentran con el mar. La primera dificultad. ¿Cuántos muchas veces decimos amén? Hablábamos ayer con los diáconos. Hay diáconos que dijeron, ya, quiero ser diácono. A la semana siguiente empezaron los problemas. ¿Sí o no? Que cuando tomamos a veces un ministerio, el enemigo quiere hacer algo para detenerte. Quiere hacer algo para que tú te desanimes, para que tú digas, hoy, pucha, tomé esto y empezaron los problemas. Bueno, así pasó con Moisés. Moisés dijo, ya vamos, estamos con el respaldo del Señor, Dios va con nosotros, así que vamos. Y cuando iban ahí corriendo todo el pueblo, lo primero que se encuentran es con el mar. Y uno pregunta ahí, pero Señor, si salimos con tu voz, salimos porque tú me dijiste, y ahora ¿por qué no encontramos con esto? ¿Por qué se me levantó esta adversidad, este problema? ¿Por qué mi marido me está haciendo la guerra justo ahora que estoy diciendo que sí, amén? ¿O no? Justo ahora que yo dije que sí, me vino un problema económico. Justo ahora que yo dije que sí, me vino un problema de salud. Justo ahora que yo dije que sí, me vino esta situación. Justo ahora, Señor, se me atravesó el mar. Y dice la palabra del Señor, lo voy a parafrasear un poco, dice que Moisés comenzó a hablar con Dios y le dijo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, Señor? Está el mar, está este problema, el faraón viene con todo su ejército y nos va a matar. ¿Qué hacemos? Y Dios le dice, ¿por qué claman a mí? Marchen. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos con el mar? Marchen. Y Moisés dice, ¿pero cómo? Atravesando el mar.
marche. Se levantó ese mar, marcha. Se levantó una adversidad, marcha. Porque si Dios te dijo que iba a ser su respaldo, no dejes de creer cuando se levante una adversidad. Si Dios lo dijo, es que Dios te va a respaldar. Es que Dios va a ser fiel hasta el final. Se levantó esa situación. En vez de quejarte porque a mí, porque estoy pasando por esto, Señor, no debería haber pasado, Señor, yo te obedecí. Y yo se lo digo porque a nosotros nos han llegado muchas veces estos lamentos, pastora, porque yo, si yo he sido fiel, si por qué, si yo estoy diezmando y se me levantó este problema económico, ¿por qué? Y a veces nos quejamos con Dios. Pero Dios te dice, deja de quejarte y marcha. Agarra al que está a tu lado y dile, marcha. Marcha. Avanza. Cree. Porque en el momento que pongas un pie en el agua, se va a abrir. Se van a abrir esas puertas que están cerradas. Se va a abrir la oportunidad que estabas esperando. Marcha, persevera, porque cuando pongas un pie va a venir la sanidad. Cuando pongas un pie va a ver que se va a desatar la economía. La multiplicación sobre tu casa de paz. La multiplicación de tu casa. Es tiempo de marchar, no de quedarnos a la orilla del mar y decir, ¿y ahora qué? No, el Señor te dice, marcha, que yo voy contigo, marcha que yo voy contigo, marcha que yo no te dejaré, no te desampararé. Yo soy tu Dios que te escogió. Y algo similar vivió Pedro, que era un pescador. Ustedes conocen la historia, eso está en el Nuevo Testamento. Pedro fue escogido por Jesús. Era de un carácter fuerte, a veces un poco imprudente. Pedro le costaba saber en qué momento tenía que callar. ¿A cuánto les pasa? A veces hablan más de la cuenta. Era muy pasional, yo diría. Demasiado pasional. Y eso le jugaba un poco en contra, porque eso le hacía hablar o decir cosas a veces que no eran en el momento. Pero aún así, con todo su carácter, con toda su forma de ser, impulsivo, con todo su pasado, con todo lo testarudo que podría ser, que de repente hay hombres que son medios testarudos para entender el evangelio, o mujeres a veces que también le cuesta, con todo Jesús dijo, yo lo quiero en mi equipo. Imagínese coger a alguien en su equipo que tú sabís que es complicado. ¿Hay alguien aquí complicado? Todos se están codeando. Te están hablando a ti. Con un carácter ahí medio complejo. Pero Jesús dijo, yo lo quiero en mi equipo, aún sabiendo cómo era. Dile al que está a tu lado, Dios te conoce. Pero aún así Dios tenía un propósito con su vida. Y veía en Pedro una materia prima que le faltaba pulirla solamente para llevarlo a un futuro glorioso, a un propósito glorioso. Y quiero decirte que no es que tu forma de ser sea mala, sino que debes permitir que tu carácter sea procesado y trabajado por Dios. Porque lo que tú eres es lo que a Dios le importa, tu esencia, tu forma de ser. Solamente que Jesús lo que necesita es moldear, procesar lo que nosotros somos. Hay gente que dice, no, es que yo soy súper honesto, honesta. Se me cayó el aro. Hay gente que dice, no, es que yo soy súper honesto, yo digo las cosas a la cara, yo no soy hipócrita y no me pidan ser hipócrita porque yo digo las cosas, soy así, directa. Pero ¿sabe qué? A veces decimos eso para tapar un mal carácter, hermano. Eso a veces es una excusa para tapar un mal carácter. No, es que yo soy directa. Sí, está bien, es bueno que tú seas sincera, pero ¿cómo dices las cosas? ¿Lo dices en el momento correcto? Nosotros años anteriores, igual me están grabando, espero que no salgan. ¿Pueden cortar esa parte?
Teníamos un matrimonio que cada vez que se enojaban, todos nos enterábamos. Porque la mujer, oye, mira, gana el cabro chico, y no sé qué, mira lo que está haciendo. Y lo retaba delante de todos. Y él, ay, pero ¿cómo? Y él iba. Y uno decía, imagínese delante de la gente así, como habrá sido. 4 paredes. No me habría extrañado ver a alguno con el ojo morado, porque si en todo el mundo ahí... Entonces de repente no sabemos nosotros cómo decir las cosas. Y tapamos gente que dice, no, es que me pasa es que yo tengo un carácter tan frontal. No, amado, eso es mal carácter. No lo disfrace con sinceridad. Es un mal carácter que tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo. Para que lo que usted diga, lo diga bien, lo diga para construir, lo diga para mejorar, lo diga para buscar soluciones. Yo le decía a las mujeres, en la red de mujeres, que yo también tenía un carácter muy difícil. Te la vaya a ver en la casa. Porque yo era picota, hermano. No sé, los extranjeros no saben lo que es eso, ¿sí? Picarse es como... No sé cómo explicarlo en español. Word. ¿Cómo decirlo? Bueno, que cuando me decían algo, yo tenía que decir algo peor. No pierden, eso, no pierden. No perdía. Entonces, a veces, las discusiones más que resolver era ganar. Y si ya los argumentos no me alcanzaban, los argumentos del momento, empezaba a sacar argumentos de atrás. ¿Pero te acordáis el otro día? Y no nada que ver con lo que estábamos solucionando, pero tenía que sacar algo porque tenía que salir ganadora. Yo apagaba el fuego con benzina, así era. Y eso yo muchas veces lo disfracé con sinceridad, con decir las cosas, pero me di cuenta que nunca eso me trajo buenos resultados, nunca. Siempre dejaba más la escoba. Siempre. Entonces, si usted se da cuenta, muchas veces un carácter no gobernado por el Espíritu Santo no trae bendición y puede incluso estancar tu ministerio y el del que está al lado. Porque si no hay hombres sabios, si no hay mujeres sabias, no solamente votan tu llamado, sino que de pasadita votan el llamado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. ¿Por qué? Por un carácter no gobernado por el Señor. Pedro era así, era impulsivo. Mire, yo no le digo que usted no se vaya a equivocar. Nosotros todos nos equivocamos, ¿cierto? Pero no hay nada más hermoso en una persona que reconozca cuando alguien se equivoca, que diga, pucha, me equivoqué, no dije esto de buena manera, no hice las cosas bien y que cambie de actitud. No hay nada más honorable que eso. Yo encuentro de verdad que no hay nada más honorable que alguien que reconozca que no actuó bien, que no reaccionó bien, que no dijo algo bien y que cambie de actitud. Lo encuentro una persona valiente, ¿sí o no? ¿Por qué es fácil decir me equivoqué? Diga la verdad. No, porque uno siempre quiere tener la razón, digámoslo. No me pongan cara de santa aquí las chiquillas. Quieren tener la razón. Entonces cuando uno dice me equivoqué, no era lo que debería haberlo dicho así, no era eso. Y qué bonito cuando alguien decide cambiar. Pero eso es cuando hay un carácter que se sujeta a la voz del Espíritu Santo. Y así también el Pedro fue procesado estos 3 años que estuvo con Jesús, fue procesado. Y imagínense que Pedro era el que le dijo, Jesús, te amo, contigo hasta la muerte. Y fue el mismo que después lo negó 3 veces. Así de pasional era. Nosotros hemos tenido gente que nos ha dicho, pastores, con ustedes hasta la muerte. Y viene un problema y se quieren ir de la iglesia. Ahí ya quedó la muerte. Entonces,
siempre nuestros hechos van a hablar más que nuestras palabras. ¿Sí o no? Nuestros hechos siempre van a hablar más que nuestras palabras. Pero Pedro fue procesado en su corazón, en su carácter, fue procesado. Aprendió a permanecer, a persistir, a aprender. Muchas veces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque se mandaba de repente comentarios que no correspondían. Pero mire lo que dice en Proverbios 4 del 25 al 27. Dice, mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde ponen los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Mira siempre hacia adelante. Mira siempre hacia donde Dios te quiere llevar. Mira siempre, dice, fija tu mirada en lo que está frente a ti. Esta versión, no me acuerdo cuál era, pero examina la senda de tus pies y todos tus caminos el Señor también los va a ordenar. ¿Qué pasó con Pedro? Él comenzó a ser procesado por el Señor y él decidió permanecer a pesar de todo. ¿Cuántos aquí están pasando por alguna circunstancia, alguna situación difícil o a lo mejor algo que necesitan que Dios intervenga? Persevera, avanza. Cree en lo que Dios puso en ti, cree en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es lo que hizo Pedro, permaneció. Y mire lo que pasó aquí, nos vamos a ir a Hechos 2. Dice que vino la venida del Espíritu Santo, vino un derramamiento porque Jesús lo prometió. Dijo que cuando Él se fuera, iba a venir el Espíritu Santo y lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y fue así como los discípulos fueron llenos de la presencia de Dios. En Hechos 2 dice que vino un estruendo del cielo y toda la casa se llenó de la gloria de Dios. Y en versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿cierto? Y ellos recibieron esta unción del Espíritu Santo. Pero quiero contarles algo. Después de eso, hay gente que empezó a decir, uy, ¿qué le está pasando a esta gente? Están todos ebrios, están hablando cosas raras. Y adivinen quién fue el que se levantó a dar la primera predicación después del derramamiento del Espíritu Santo. Adivinen quién fue. El imperfecto, el de carácter difícil, el que había negado a Jesús. Fue el primero que se puso en pie. Yo quiero aquí leer Hechos 2, 14, del 14 al 21. En la versión NTV, no sé si estará, pero en la versión NTV dice, entonces Pedro dio un paso adelante. Por eso yo le puse a esta predicación, dio un paso adelante. Ah, mira, está, qué bueno. Entonces Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué tenemos que hacer? Dar un paso adelante. Junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y empezó a dar su primera predicación lleno del Espíritu Santo. Y luego de eso, todos comenzaron a acercarse, no porque él se llamara Pedro, sino porque él había sido procesado por Dios, porque él había aprendido a perseverar a pesar de sus caídas, de sus errores, porque él había recibido la unción del Espíritu Santo. Abro paréntesis con esto, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, viva el encuentro. Dispóngase, no vaya porque tenga que ir, porque se lo están pidiendo, vaya porque usted tiene un anhelo de más del Señor. Lo desafío a que vaya y usted esté en oración. Dígale, Señor, yo voy a ir a ese encuentro, pero quiero irme lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, lleno de poder, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos
avanzar con la gloria y el poder del Señor. Amén. Bueno, aquí Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar. Y dice, no se engañen, porque esto ya fue profetizado. Y lo que fue profetizado ahí por Pedro fue el fundamento de la iglesia hasta el día de hoy. La promesa del Señor hasta el día de hoy. Y dice así: en los postreros días, dice Jehová, dice Dios, esto es lo que empezó a predicar: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos quieren esa unción? Y daré prodigio arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Y el versículo 21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire el tremendo discurso que se dio Pedro. Un poder, una autoridad que no provenía de él, sino del Espíritu Santo, que ya había gobernado todo su ser. El mismo pescador, el mismo imperfecto, ahora estaba dando el mayor discurso, donde dice la palabra de Dios que 3,000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Usted se imagina como Pedro? Poniéndose en pie, predicando el evangelio con autoridad. ¿Usted se imagina yendo en el metro y diciendo: disculpe que lo moleste, solo quiero venir a decirle que Dios les ama, y que todo el metro, el vagón se convierta por lo que usted dijo? ¿Se imagina haciendo esas locuras por Dios? Porque no es lo que usted es. No son nuestro pasado, nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque si es por eso, ni yo podría estar aquí, pues, hermano. Es porque Jesús quiere hacer algo a través de ti. Levanta tu mano al cielo y dile: Dios quiere hacer algo grande y poderoso a través de mí. No soy yo, es Él a través de mí. ¿Lo cree así? Dios puede hacer algo glorioso en tu vida. Dios te quiere hacer madre y padre de multitudes. Dios quiere a través de ti llevar evangelio, señales y prodigios. Yo veo en sus manos dones. Yo veo en sus manos liberación. Veo que detrás suyo hay dones de sanidad, dones de milagros. Usted va a poder sanar a los enfermos, a liberar al que está endemoniado. Dios va a hacer algo sobrenatural en esta casa y yo lo creo. Va a venir gente atada y usted va a ser el portador de esa liberación. No se extrañe si en el trabajo se le van a acercar y le van a decir: ¿sabes qué? No sé por qué siento ganas de hablar contigo. No se extrañe si a lo mejor usted va a ir a la universidad y alguien le va a decir: oye, no sé por qué te estoy contando todas estas cosas a ti. Yo estoy haciendo la uña a una vecina. La Katy me enseñó y a una vecina empecé a hacerle la uña. Y ayer le hice a una y me empezó a contar que ella sufría de crisis de ansiedad, que ella no sabía manejar la ansiedad, entonces eso le estaba produciendo dolor a los huesos, y que se está haciendo todo un estudio médico, porque le dicen que si ella no logra controlarlo y si ella no logra salir de eso, le puede empezar a dar fibromialgia. Porque la fibromialgia también surge muchas veces de un estrés grande, de ansiedad, de cosas no resueltas. A veces son genéticos, pero otras veces son incluso provocados por el mecanismo, el cuerpo de la persona. Y en un momento yo le dije: pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú estás lidiando con esto? Y en un momento ella empezó a abrir su corazón y después me dice: uy, no sé por qué te estoy contando esto.
Yo le dije, lo que tú necesitas no son medicamentos. Tú lo que necesitas es al Señor. No te extrañes si la gente va a empezar a venir a ti. Porque no es lo que tú eres, sino lo que tú portas. Y Dios está haciendo cosas gloriosas a través de ti. Esta iglesia dijo que iba a ser reconocida por los milagros. Y esos milagros no solamente van a venir de los pastores, va a levantar dones en ti. Va a levantar gente que va a decir, yo tengo don de sanidad, y va a sanar a los enfermos. Y todo esto es cuando tú te vistas del Espíritu Santo y de su poder. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es el que te está llamando. Dios es el que te escogió. Dios es el que te dio una identidad. Dios es el que te dio un propósito. Y ya no seas como ese video que está circulando en internet que dice, perdónenme a todos, pero no acepto. Porque varios me han dicho eso, no han dicho eso. Cuando nosotros le decimos, hermano, usted puede hacer esto, y falta que nos digan, no acepto. Y se vayan. Usted diga, Señor, contigo voy a aceptar porque no sé cómo. No sé cómo, Señor, pero si tú estás conmigo, yo sé que voy a victorioso. Si tú estás con nosotros, tú eres nuestro respaldo. Tú eres nuestro Dios que abre camino. Tú eres nuestro Dios que provoca los milagros. Tú eres nuestro Dios que hace que las cosas ocurran. Deja la excusa a un lado y comprométete con el Señor. Deja la excusa al lado y dile que sí al Señor. Dile que sí a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. ¿Eres el más capacitado o la más capacitada? Probablemente no. Pero Dios lo quiso así. Y si Dios lo quiso así, ¿quién es el diablo para decirte que tú no puedes? ¿Quiénes son los de tu alrededor? Porque a veces los primeros en levantarse son los del alrededor, ¿no? La familia. El ungido. Ella, la que va a la iglesia. Son los primeros en decirnos ahí y atacarnos la identidad de hijos, ¿cierto? Los primeros en que nos refriegan el cristianismo. No podemos ni equivocarnos un poquito porque al tiro nos sacan el aleluya. Pero usted permanezca, persevere. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varón, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Diga, para mí es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuánto Dios están llamando hoy día? Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios tiene una promesa de crecimiento en este lugar. Se van a necesitar líderes de casa de paz. Se van a necesitar casas que se abran para que los vecinos lleguen ahí, para que tus familiares lleguen ahí. ¿Cuántos realmente van a decir, Señor, cuenta conmigo? Señor, yo quiero ser canal de bendición para mí, para mis generaciones, para mi entorno, para todos los que quieran conocerte. ¿Sabe que nosotros con los pastores estábamos medios preocupados? Porque hace muchos años atrás, la gente se peleaba por ser líderes de casa de paz. Teníamos a algunos, pastora, ya, pues queremos ser casa de paz. Y nosotros, aguántate un poquito, porque hay algunos que llevaban poco y querían ser líderes de casa de paz. Y hoy en día le hemos preguntado, ¿cuántos quieren ser líderes de casa de paz? Y todos no quieren pagar el precio por la gente. Pastorear a personas, llevar a esa gente a salvación, ir en pos del perdido. Se ha perdido esa pasión.
Se ha perdido el amor por la gente, el amor por levantar a otros y llevarlos al Evangelio. Y yo quiero llevarlo a usted a que ame ese llamado, porque como yo le decía en un momento, el llamado no es tocar un instrumento, el llamado es que otros conozcan al Señor. Ese es nuestro llamado. ¿Y por qué yo le digo eso? Porque viene crecimiento, viene multiplicación, viene cosecha. Hay una unción de milagros que se va a desatar en esta casa, pero te necesita a ti. Te necesita a ti, porque el mensaje del Evangelio no es para mañana, es para hoy, porque mañana podría ser tarde. Porque el Evangelio se vive hoy, se cree hoy, se le sirve al Señor hoy. Hay algunos que están esperando, no, cuando termine de estudiar, ahí yo le voy a servir. ¿Y qué pasa si se muere hoy día, hermano? No es que yo le esté deseando la muerte, ¿ya? Quiero expresarme bien. Pero a veces postergamos algo que Dios te está diciendo hoy. Hoy, ¿qué vas a hacer tú por Él? Algunos dicen, no, es que cuando yo ya esté casado, con hijos, con todo, ahí recién voy a seguir al Señor. No, es que cuando yo resuelva mi problema del trabajo y de los turnos del trabajo, ahí sigo al Señor. ¿Y qué pasa si eso no llega nunca? No, es que cuando yo resuelva mi problema económico, ahí le sigo al Señor. Y si Dios te dice, es hoy. No es mañana, no es en un año más, es hoy. La iglesia te necesita hoy. Paolita necesita más danzarinas. El ministerio de alabanza necesita más músicos. Se necesitan más maestras de niños, ¿sí o no, Katy? Se necesitan más diáconos porque vamos a crecer, multiplicarnos. Se necesita gente dispuesta para servir.